¿Cómo lograr el drawback sin perderlo en el proceso de fiscalización? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy me voy a centrar en hablarles sobre las principales incidencias que tú como exportador debes evitar para no perder el 100% de este beneficio. ¿Qué es el drawback? El drawback es el régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación, obtener la restitución total o parcial de derechos arancelarios que hayan grabado la importación de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción. ¿Qué debes considerar tú como exportador al momento de solicitar el drawback? Vas a ser un sujeto a una fiscalización posterior de parte de la SUNAT. Necesito que te quede muy claro este concepto exportador, que la responsabilidad sobre los datos consignados en las solicitudes de restitución de derechos arancelarios recae directamente en quien plantea dicha solicitud, es decir, en ti, beneficiario exportador. ¿Dónde nosotros podemos verificar esta información? Podemos revisar el artículo 192 de la Ley General de Aduana que indica que si se consignan datos incorrectos o no se acreditan los requisitos o condiciones necesarias para el acogimiento del drawback, tú como exportador vas a ser sujeto a infracciones sancionables con multas. ¿Y donde nosotros podemos ver esas sanciones? Podemos encontrarlas dentro de la tabla de sanciones, donde indica si transmites datos incorrectos o no puedes acreditar los requisitos establecidos para el acogimiento de la restitución de derechos arancelarios, la sanción es el 50% del monto restituido indebidamente, además de devolver el 100% del drawback, o en caso de que hayas realizado una sobrevaloración de mercancías o simulación de hechos para gozar del beneficio de restitución simplificada de derechos, la sanción es equivalente al doble del monto restituido indebidamente. Tú como exportador, por lo general, te centras simplemente en ingresar al portal operador de la SUNAT y registrar todo lo que son los datos de tu solicitud, donde muchos exportadores consideran que ya la solicitud de drawback termina cuando se ha realizado el abono en la cuenta, pero no. Recuerden que la SUNAT tiene la potestad facultativa de realizar un proceso de fiscalización y ellos deciden cuándo van a realizar ese proceso de fiscalización. Por eso, exportador, es muy importante que cumplas con los requisitos formales y sustanciales para que puedas validar que realmente eres sujeto a este beneficio, que realmente puedes recibir este beneficio del drawback. ¿Y cuáles son las incidencias que te pueden generar perder el 100% del drawback? Es que no acredites tu calidad de productor y exportador y no acredites la utilización del insumo importado. ¿Y cuáles, Magali, son esos requisitos formales y sustanciales para yo poder ser considerado un beneficiario del drawback? Lo primero, voy a centrarme en el drawback, en el proceso de fiscalización durante una producción directa. Voy a dejar otro video donde voy a hablar sobre la producción por encargo. En la producción directa, ¿qué significa? Que el productor exportador se va a encargar de obtener la materia prima, pasarla por un proceso productivo y en ese proceso productivo incorporar el insumo importado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debes cumplir como productor exportador? Está legalmente constituido en el país? Que elabores y produzcas directamente los bienes exportados, que incorpores el insumo importado en los bienes que vas a exportar. Debes contar con un RUC, debes contar con una cuenta interbancaria y registrarla. Tu local de producción debe figurar en tu ficha RUC. En caso de la producción se realice en otro local, debes colocarlo como un local anexo y también este tiene que figurar en tu ficha RUC. Cuentas con la mano de obra suficiente, se encuentra en planilla y en caso de tener personal con contrato de locación de servicios, cuentas con los comprobantes de pago que te permitan validar este contrato de locación de servicios. Este capital y activos para que puedas realizar todo el proceso productivo se encuentra en los registros contables de tu empresa. El pago que has recibido para este bien que vas a exportar se encuentra también registrado en los libros contables de la empresa. Entonces son ciertos requisitos que te estoy mencionando que tienes que cumplir sí o sí para que puedas demostrar que eres sujeto de beneficio. Ahora, ¿cuáles son los indicadores del riesgo que tiene la SUNAT para el productor exportador? Solo te voy a señalar tres, ahí te las voy a dejar en el video. Cuando el porcentaje de utilidad bruta entre el costo de producción del bien exportado sea mayor al 350%,
Cuando como productor exportador no hayas cumplido con tus obligaciones formales y sustanciales respecto al pago al impuesto a la renta, pago de salud o ONP correspondiente a los últimos 12 meses en los que has realizado la exportación, y tener en cuenta que existen subpartidas arancelarias de alto riesgo señaladas por la SUNAT. Ahora, Magali, si cumplo, mi empresa está formalmente constituida, legalmente constituida, cuento con los requisitos que me estás mencionando. Mi personal está en planilla, mis libros contables se encuentran en orden, todo lo tengo en regla. Pasemos entonces a todo lo que es el proceso productivo. Ese proceso por el cual tú vas a ingresar esa materia prima que has adquirido realmente califica como un proceso productivo, es decir, le estás agregando un valor a ese producto, a esa materia prima. Ten mucho cuidado con ese punto. Nuevamente, donde vas a realizar ese proceso productivo, el local figura en la ficha RUC, el capital y los activos, cuentas con el capital y activos suficientes para poder realizar ese proceso de producción. Cuentas con el personal necesario para poder realizar todo ese proceso de producción, todo ese proceso productivo. Este proceso productivo se encuentra correctamente detallado, donde indique cuánto tiempo demora cada proceso, cuál es la merma, llevas un CARDEX de todo el proceso productivo. Dentro de todo este proceso productivo se detalla cuándo se incorpora este insumo importado y a través de qué procedimientos, si se incorpora a través de un procedimiento físico, se incorpora a través de un procedimiento químico. Entonces, eso es muy importante definir cada uno de estos puntos para que puedas acreditar que tu producto está realmente pasando o tienes realmente un proceso productivo. Considera todos estos puntos y si falta alguno me lo dejas en comentarios. Dentro de todo lo que es la materia prima, debes verificar todo lo que es la procedencia, tiene que ser de libre circulación. La factura, el pago de esta materia prima, ¿la has utilizado realizando medios de pago bancarizados? La guía de remisión. Esta guía de remisión se emitió bajo el cumplimiento del reglamento de comprobantes de pago. Es muy importante que se consigne en la guía de remisión punto de partida, punto de llegada, quién es el conductor, los detalles de la placa y no solo eso, si ese vehículo está acreditado para realizar todo lo que es el traslado de materia prima. También debemos verificar esa información. Dentro de todo lo que es el insumo importado, dentro de esta incidencia, este insumo importado que vas a incorporar a esta mercancía que vas a exportar, ¿ha realizado el pago total de los aranceles? Perfecto. Si ha realizado el pago total de aranceles, debemos considerar que este insumo importado se puede adquirir de manera directa a través de terceros y elaborados con insumos importados adquiridos a través de proveedores locales. Cuando tú como exportador, productor, estás realizando la exportación directa, tú ya cuentas con esta información si esa mercancía, ese insumo importado, ha realizado el pago total de aranceles. ¿Y qué información le tienes que remitir a la zona? El número, la DAM y la guía de remisión, que vuelva a detallar, tiene que cumplir con el reglamento de comprobantes de pago. Si el insumo ha sido comprado o adquirido a través de terceros, tiene que contar una factura y esta factura, el pago se debe haber realizado a través de medios bancarizados. La guía de remisión también tiene que cumplir con el reglamento de comprobantes de pago y la declaración jurada. Vale, ¿qué sucede si yo no puedo verificar que esta mercancía ha realizado el pago total de aranceles? ¿Quién es el responsable? Vuelvo a detallarlo. Tú, como exportador, el que está iniciando la solicitud de devolución de tributos, restitución de derechos arancelarios, eres tú el responsable de poder verificar esa información. Lo mismo, si estás utilizando productos elaborados con insumos importados, debes contar con la factura y con la guía de remisión que pueda verificar que realmente estás incorporando ese insumo importado en todo ese proceso productivo. Si no puedes validar dentro de todo lo que es la guía de remisión, el punto de partida al punto de llegada del local del productor exportador, no vas a poder acreditar que ese insumo importado ha sido
ha sido, ¿cómo lo puedo detallar? Ha sido incorporado en la mercancía que ustedes están exportando. Entonces, si bien la guía de remisión no te la solicitan al momento que estamos iniciando nuestra solicitud a través del portal de la SUNAT, al momento de la fiscalización lo van a revisar. Así que es muy importante tener en cuenta todo lo que son estos conceptos, estos puntos, para evitar perder todo lo que es el régimen del rollback. Déjenme en comentarios si les ha servido esta información o si he omitido alguna información en este video. Gracias.